Bienvenidos a Leyendas de Guerra. Hoy viajaremos en el tiempo hasta el año 331 a.C., donde se libró una de las batallas más decisivas de la historia antigua, la batalla de Gaugamela. Este enfrentamiento no solo definió el destino del Imperio Persa, sino que consolidó la leyenda de Alejandro Magno. Preparen sus armas y acompáñenme en este recorrido por una batalla que cambió el curso de la historia. Para comprender la magnitud de la batalla de Gaugamela, es importante entender lo que estaba en juego. En el año 336 a.C., Alejandro Magno había heredado el trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo II. Desde entonces, Alejandro emprendió una campaña militar ambiciosa y asombrosa, derrotando a las fuerzas persas en batallas clave como la de Gránico y la de Isos. El imperio persa, gobernado por el rey Darío III, era el más grande del mundo en ese momento. Sin embargo, el poder y la habilidad militar de Alejandro estaban poniendo en jaque a este coloso. A pesar de haber sufrido derrotas previas, Darío el III todavía poseía una fuerza considerable y no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. La batalla tuvo lugar en Gaugamela, una región ubicada en la actual Irak. Darío el III eligió este lugar cuidadosamente, ya que ofrecía una amplia llanura donde sus vastas fuerzas, incluidas sus famosas unidades de carros con cuchillas y elefantes de guerra, podrían moverse libremente. Se dice que Darío había reunido un ejército inmenso, estimado en más de 100.000 hombres, aunque algunos relatos antiguos afirman números mucho mayores. En contraste, las fuerzas de Alejandro eran considerablemente más pequeñas, con alrededor de 47.000 soldados. Pero lo que Alejandro tenía a su favor no era la cantidad, sino su capacidad táctica y la lealtad inquebrantable de su ejército. Antes de la batalla, Darío intentó negociar con Alejandro, ofreciéndole vastos territorios y riquezas si abandonaba la campaña. Sin embargo, Alejandro, confiado en su destino como conquistador del mundo, rechazó la oferta. El enfrentamiento era inevitable. Gaugamela ofrecía un campo de batalla amplio y abierto. Darío había mandado limpiar el terreno para que sus carros de guerra pudieran maniobrar sin obstáculos. Colocó a sus tropas en una formación extensa, con carros armados al frente, infantería pesada en el centro y su caballería y aliados a los flancos. Alejandro, por su parte, desplegó sus fuerzas de manera estratégica. Su ejército estaba dividido en dos alas, la falange macedonia en el centro, flanqueada por su caballería en el ala derecha, liderada personalmente por Alejandro. En el ala izquierda, comandada por Parmenión, su segundo al mando, se encontraba la caballería de Tesalia. La batalla comenzó con un avance calculado de ambas fuerzas. Darío intentó utilizar sus carros con cuchillas para abrir brechas en las líneas griegas, pero la infantería ligera de Alejandro estaba preparada. Con rapidez y destreza, los macedonios abrieron sus filas, permitiendo que los carros pasaran sin causar grandes daños, y luego los atacaron desde los flancos. El momento decisivo llegó cuando Alejandro lanzó su ataque al flanco derecho. Cabalgando al frente de sus compañeros, lideró una carga directa hacia el centro de las líneas persas, apuntando directamente a Darío III. La maniobra fue una obra maestra de estrategia. Mientras Alejandro avanzaba, Darío, al ver que su centro estaba a punto de colapsar, entró en pánico. En medio del caos, Darío abandonó el campo de batalla, huyendo en su carro. Su retirada provocó la desmoralización de sus tropas, que comenzaron a desintegrarse. Con Darío en fuga y su ejército desorganizado, Alejandro consiguió una victoria total. Las fuerzas persas fueron perseguidas y masacradas, mientras que Alejandro consolidaba su dominio sobre Asia. Gaugamela no solo marcó el fin del imperio persa, sino que también catapultó a Alejandro al estatus de leyenda. Darío, aunque logró escapar de Gaugamela, sería asesinado poco después por uno de sus propios sátrapas. Alejandro, ahora gobernante del mayor imperio jamás visto, continuó su campaña hacia el este, conquistando nuevas tierras y expandiendo su influencia hasta la India. La batalla de Gaugamela fue el golpe final para el imperio persa, pero más allá de lo militar, la victoria de Alejandro marcó el inicio de la fusión de las culturas griega y oriental.
un proceso que daría forma a la era helenística. Alejandro no solo fue un conquistador, sino también un visionario, al querer integrar las diversas culturas bajo su dominio. Aunque Alejandro moriría unos años después, su legado como uno de los más grandes generales de la historia permanecería intacto. La batalla de Gaugamela es un testimonio de su genialidad militar y su ambición sin límites. Así concluye nuestra narración de la batalla de Gaugamela, un enfrentamiento que cambió el mundo antiguo para siempre. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Leyendas de Guerra y activar las notificaciones para más historias épicas del pasado.